están? En este video quiero comentarte los puntos principales de la Ley Bases referidas a las cuestiones del empleo privado en Argentina, que son tratadas en la ley, en el capítulo 4 y 5, donde se aborda la promoción del empleo registrado y la modernización laboral. Dentro de lo que es la promoción del empleo registrado, lo que apunta es a un blanqueo laboral, donde empleadores que tengan relaciones laborales no registradas o aquellos que los tengan registrados pero de manera deficiente, van a poder registrarlos de manera correcta, con beneficios como por ejemplo condonación de infracciones, multas y sanciones vinculadas a la falta de registración laboral, baja en el registro de empleadores con sanciones laborales y condonación de deudas por la falta de pago de aportes y contribuciones, excepto lo que es obra social, en sumas que no podrán ser inferior al 70% del monto deudado. También en la Ley Base se estipula que va a haber una modernización en cuanto a la registración laboral, es decir, que plantean hacer un nuevo procedimiento en el cual se puedan realizar el alta y también los recibos de sueldo de una forma simple, sobre todo para aquellos empleadores que tengan menos de 12 trabajadores. Otro punto principal es el tema del periodo de prueba. La Ley Bases introduce cambios en este aspecto, es decir, ahora el periodo de prueba pasa de 3 a 6 meses, que también se puede ampliar a 8 meses en empresas de 6 a 100 empleados y a 12 meses para aquellas empresas que tengan hasta 5 empleados. Una aclaración importante, que el trabajador agrario también va a comenzar a tener periodo de prueba, los mismos que el resto de los trabajadores, que antes los trabajadores agrarios no tenían periodo de prueba. ¿Cuál es el impacto? El impacto más significativo es que para el lado de los empleadores es positivo, porque van a poder probar a los trabajadores sin tener que pagarle la indemnización durante 6 meses, y obviamente que para el empleador es negativo, porque si lo despiden antes de los 6 meses no va a cobrar indemnización. La tercerización es otro punto importante de estos cambios que introduce la Ley Bases, en la cual, si bien la tercerización ya existía en Argentina, pero se castigaba con la solidaridad de las responsabilidades. Con la reforma, esta solidaridad es limitada por el periodo trabajado y no se le pueden cobrar multas por trabajo no registrado. Obviamente que los trabajadores tercerizados son más precarizados, más indefensos. No es lo mismo ser empleado de una gran empresa que ser empleado de una empresa pequeña sin bienes, generalmente, que son los tercerizados. Otro cambio significativo es la protección contra la maternidad. Básicamente son los mismos 90 días, solamente es que antes se permitía que la trabajadora se tomara 30 días antes del parto y 60 días luego del parto. Ahora se va a poder tomar 10 días antes y 80 días después del parto, pero básicamente siguen siendo 90 días de licencia por maternidad, que eso, el recibo de sueldo durante esos 90 días no lo paga el empleador, sino que lo paga ANSES. Otro aspecto bastante controversial es la justa causa de despido para el caso de huelgas, ¿sí? Básicamente se considera despido con justa causa a trabajadores que ocasionen daños a cosas o personas, todo esto en ocasión de huelga. Un punto más importante es el tema del despido discriminatorio. Antes había indemnizaciones agravadas. Por ejemplo, vamos al caso más común, que es cuando se despedía a una trabajadora embarazada y había comunicado fehacientemente su embarazo, se le cobraba una multa al empleador por como una indemnización agravada por discriminación, donde iba a recibir 13 sueldos. Ahora esa indemnización baja significativamente, sobre todo para aquellas empleadas que tienen poca antigüedad, y lo que van a recibir es lo que pueden reclamar, mejor dicho, es el 50% del artículo 245, o si es un caso grave, el juez puede elevarlo al 100%. Obviamente que dependiendo de la antigüedad de la trabajadora, esto es muy perjudicial para ellas. La gran pregunta es, ¿qué indemnizaciones elimina la Ley de Bases? La Ley de Bases no elimina las indemnizaciones comunes. Si un trabajador renuncia, le van a tener que pagar el sueldo proporcional, aguinaldo proporcional, vacaciones no gozadas. Si despiden a un trabajador sin justa causa, lo mismo le van a tener que pagar sueldo proporcional, vacaciones no gozadas, aguinaldo proporcional,
preaviso, indemnización por antigüedad, integración mes de despido, es decir, todas las comunes siguen estando. Las que fueron derogadas son las indemnizaciones agravadas. ¿Qué tenemos acá? Las indemnizaciones, se derogan las multas por falta de registración laboral, las sanciones por temeridad y malicias previstas en el artículo 9 de la ley 25013, el artículo 132 bis de la ley de contrato de trabajo, donde se establecía que si el empleador hubiera retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de seguridad social, tenía diferentes multas. La multa de 3 salarios por la falta de entrega de certificados del artículo 80, la obligación a cargo del secretario del juez de remitir el expediente a la AFIP por aquellos periodos en donde no se aportó sus cargas sociales, la derogación de la ley 25323, que es una ley que incrementaba los montos indemnizatorios en casos de que la relación laboral no se encontrara registrada o se encontrara registrada de manera deficiente. Todas estas multas agravadas son las que fueron eliminadas. Obviamente que los abogados van a reclamar la inconstitucionalidad de estas derogaciones y van a pedir la reparación de estas multas que se están intentando derogar. Pero el derecho funciona en base a reclamos. Aquellos trabajadores que no reclamen no van a cobrar esta reparación. Otro punto importante es el fondo de cese laboral. La ley de bases establece que el empleador y el sindicato, es decir, debe haber acuerdo entre el empleador y el sindicato, pueden sustituir la indemnización prevista en el 245 por un fondo de cese laboral donde se le va a descontar, pero todo lo que se le descuenta al trabajador básicamente lo paga el empleador, o sea que entre el 8 y el 12%, depende del acuerdo que hagan, según cómo se pacte, y esto se lo va a retener al trabajador todos los meses. Cuando lo despidan sin causa, le dan el dinero retenido, pero hay que ver cómo se actualiza este dinero retenido con la inflación que tenemos en Argentina. Imagínense ustedes ahorrar todos los meses un 8 o un 12% para la indemnización, cuando llegue la fecha no va a quedar mucho. Entonces, obviamente hay que ver cómo se reglamenta todo esto y hay que ver qué pasa con aquellos empleados que no son despedidos. Se les va a dar a la hora de que no se renuncien o se jubilen, se les va a dar ese porcentaje. Todo esto falta que se reglamente. Y obviamente que tiene que ser un acuerdo entre sindicato y empleador, porque aquellos empleadores a los que no acostumbran despedir gente, no les va a convenir tener que empezar a pagar un 8 o un 12% por toda la masa salarial, cuando antes lo hacían por aquel trabajador que despedían únicamente. También tenemos el punto de los trabajadores independientes con colaboradores. Es decir, una persona responsable inscripto, monotributista, va a poder tener 3 colaboradores independientes, pero guarda, porque esto ya venía pasando y es más o menos lo mismo que ya venía pasando. Para que se pueda configurar esto del trabajador colaborador, esta persona realmente debe ser independiente. Es decir, que si tenemos en el caso una registración fraudulenta como monotributista, es decir, que funciona como empleado, cumple un horario, tiene un salario, tiene un jefe, etc., este trabajador con colaborador independiente no va a servir, ya que para que se pueda aplicar, ¿sí?, la figura de colaborador, tiene que ser verdaderamente independiente, tiene que poder elegir sus horarios, la remuneración, participar en las ganancias, es decir, poder tener otros clientes, es decir, realmente debe ser independiente. En los hechos es lo mismo, lo único que cambia es lo que no le van a pagar de multa por empleo mal registrado. Bueno, y este es el resumen de lo que es la ley bases, únicamente la parte laboral. Además vuelven las retenciones de impuestos a las ganancias para los empleados, que es otro tema. Bueno, esto es todo, espero que les sea útil esta información y cualquier cosa me pueden dejar en los comentarios sus dudas.